empezar como prometí con unos espacios nuevos que se definen como de manera general. Estos se conocen como espacios de Wörner. Y lo que vamos a tener es ahora un espacio de Banach, el que quieran, el que más les guste, para empezar. Y vamos a definir estos nuevos espacios que son espacios de funciones que van del intervalo 0t y toman valores ya no en los reales como habíamos estado trabajando, sino tienen valores en este espacio de Banach. Entonces, vamos a definir el espacio LP de 0t a valores en X, el espacio de Banach. Van a ser todas las funciones medibles que van del intervalo 0t a X y donde la norma, aquí este es un U de t que pertenece al espacio de Banach Xi, entonces le puedo tomar la norma en ese espacio, elevarlo a la p y integrar respecto al tiempo. Entonces, pedimos que justamente estas integrales sean finitas, cuando p no es infinito, ¿verdad? Y definimos el L infinito de 0t a valores en X como las funciones esencialmente acotadas. Esto quiere decir que el supremo esencial, que es el supremo casi en todo punto, en el intervalo 0t, pues sea finito. Bueno, tenemos también dentro de estas funciones, hay las funciones que son continuas del intervalo 0t y toman valores en X y podemos dar una norma ahí, que es la norma del máximo. Se va a alcanzar el máximo porque estamos en un compacto y entonces tomamos el máximo de la norma en el espacio de llegada que es X. Bueno, entonces podemos aquí también tomar derivadas en el sentido de distribuciones o derivadas débiles de las funciones que pertenecen a L1 de 0t a valores en X y usamos lo mismo que utilizábamos antes y es tomamos una función phi prueba que pertenece a las de clases de infinito con soporte compacto y integramos por partes, es decir, vamos a decir que la b es la derivada en el sentido débil de la u', sí podemos integrar por partes y la b es la que acompaña a la función prueba sin derivar. Entonces esto es una derivada débil. Y tenemos también como en el caso en que X son los reales, un espacio de Sobolev que son todas las funciones que pertenecen a LP de 0t a valores en X, cuya derivada
en el sentido de distribuciones, también pertenece a LP de 0T a valores en X. Y en este espacio tenemos la norma, lo mismo que teníamos para el caso en que la función tomaba valores reales, que es tomar, en el caso en que P está entre 1, puede valer 1 e infinito, es la suma de las normas a la potencia P de la función y de su derivada, después integrarlas con respecto al tiempo y sacar la raíz de orden P. Y para P igual a infinito, también tomamos el supremo esencial de la suma de las normas de la función en el tiempo más su derivada con respecto al tiempo en su norma en X, en el espacio de Banach donde estamos trabajando. Y también aquí vamos a escribir haga 1 de 0T a valores en X al caso en que P es igual a 2. Entonces, en general, para cualquier espacio de Banach X se puede considerar este tipo de espacios de Wöhner y dependiendo de quién es X, pues tenemos ciertos resultados o no. Entonces, el tipo de resultados que vamos a ver es cuando X es los espacios de Sobolev que ya vimos. Ahora, de todas formas, tenemos el siguiente resultado, que es consecuencia de las inclusiones de Sobolev en dimensión 1, y es que si tengo una función U en el espacio W1P del intervalo 0T a valores en X, entonces esta función siempre va a ser continua de 0T a valores en X. Y esto les recuerdo que el espacio W1P de 0T a valores en R estaba contenida, es decir, existe un representante, acuérdense que estamos con clases de equivalencia, existe un representante continuo porque estamos con derivadas en LP. Bueno, en este caso, pues tenemos entonces que las funciones son continuas. Vamos a tener un teorema fundamental del cálculo que nos va a decir que la función en T va a ser lo mismo que la función evaluada en S más la integral de S a T de la derivada de mi función, que es lo mismo que el teorema fundamental del cálculo. Y además, el máximo, que es la norma que tenemos en las funciones continuas de 0T al espacio de Banach X, ese máximo de las normas, pues está acotado por una constante veces la norma de U en W1P a valores en X. Y bueno, y aquí está, vamos a ver un poco la demostración, porque es interesante ver cómo se trabaja en estos espacios. Perdón, ya me dio frío, me da calor, me da frío. A ver, entonces, siempre lo que vamos a hacer es extender a mi función U, que está definida en 0T, ¿verdad? Pues la vamos a extender por 0
fuera de mi intervalo, ¿sí? Esta va a ser la nueva extensión. Sigo escribiendo U a esta extensión de mi función U. Y simplemente la prolongo por 0 para que esté definido. En realidad no necesito que vaya de menos infinito a infinito, no esté definido en todos los reales. Puedo quedarme en un intervalo un poco más grande que el 0t, pero vamos a extenderlo por 0, no pasa nada. ¿Y se acuerdan? Vimos las funciones regularizantes, los modifiers en inglés, que son estas eta epsilon, que el soporte de esta función está en el intervalo menos epsilon epsilon, en la bola de radio epsilon integran 1 y tomábamos la convolución con estas funciones. Eso lo vimos en una de las aulas, no sé cuál. Y se puede ver que cuando yo hago la convolución y derivo, en este caso es únicamente la derivada con respecto a t, la convolución es en tiempo. Estamos, no sabemos qué espacio de Banach sea, no sabemos realmente, es en general, en cualquier espacio. Entonces estamos con esta convolución en el tiempo y la derivada de la convolución es la convolución de mis funciones regularizantes con la derivada de U. Eso se puede ver, es muy fácil por la definición de convolución. Y esto, bueno, tiene sentido en el intervalo epsilon t menos epsilon. Sabemos que estas sucesiones regularizantes convergen en LP de 0t a valores en X, porque, bueno, aquí nada más nos interesa el valor en t y van a converger en todo ese espacio, eso ya lo vimos, y las derivadas van a converger localmente, es decir, sobre compactos o sobre intervalos más pequeñitos contenidos en el 0t, pues ahí van a converger sobre otros compactos que estén contenidos en este intervalo temporal. En estas funciones que ya son de clase C infinito, las U epsilons, se vale el teorema fundamental del cálculo y podemos calcular la integral de S a t de U epsilon prima en tau de tau, y pues es simplemente evaluar en t y restar en S, porque son U epsilon, les recuerdo, que están en las funciones de clase C infinito en menos infinito, infinito. Entonces ahí se puede trabajar perfectamente. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, estamos tomando justamente S mayor que 0 y menor que t, y ahí tenemos esta convergencia sobre compactos, ¿sí? Por otro lado, esto va a converger a U casi en todo punto, ¿verdad? Si tenemos convergencia en LP, es verdad que en principio converge casi en todo punto, pero son funciones continuas. Entonces van a converger en
U de T y este va a converger a U de S, al menos casi en todo punto, ¿verdad? Y lo mismo pasa con estas integrales. ¿Y cómo obtenemos la tercera desigualdad? Bueno, pues simplemente usando la desigualdad del triángulo en 2, que es esta, no sé por qué puse la desigualdad del triángulo, sí, la desigualdad del triángulo en 2 y e integrando con respecto a S. Entonces se puede ver que se tiene esa desigualdad, ¿sí? Eso es en ese caso. Ahora, si nosotros especificamos el espacio de Banach a donde llegamos, pues vamos a poder tener mejores resultados. Entonces, este resultado que vamos a ver es muy importante y se utiliza mucho cuando se trabaja con ecuaciones diferenciales parciales. Y es que a veces la función y la derivada no van al mismo espacio, ¿sí? O están en subconjuntos. Claro que nosotros vimos que H10 está contenido en L2 y está contenido en H-1. Entonces, si yo tengo una función que está en L2 de 0t a valores en H10, pues claramente va a estar en L2 de 0t a valores en H-1 de omega. Pero en principio lo que nos va a interesar es que el que la función pertenezca a un espacio de Banach más regular y su derivada esté en un espacio de Banach, ambas pertenecen a L2, pero van a espacios de Banach diferentes, pues vamos a tener continuidad al espacio intermedio, ¿sí? Sabemos, el resultado anterior nos dice que si estamos en W1P de 0T a valores en X, entonces estamos en las funciones continuas de 0T a valores en X. Entonces, en este resultado, por esta inclusión, H10 contenido en L2, contenido en H-1, el resultado anterior nos dice que la función pertenece a, estamos en el caso L2, pertenece a H1 de 0t a valores en H-1 de omega. Y entonces inmediatamente ya sabemos que la función U es continua de 0t a valores en H-1. Pero en este resultado lo que tenemos es que caemos en un espacio mejor en cuanto a continuidad. Vamos, L2 a valores en H10, la derivada L2 a valores en H-1
la función es continua de 0t a valores en L2. Este resultado se utiliza mucho y es importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la función que a U le asocia la norma de U de t en L2 de omega, que sabemos que ahí tiene sentido porque la función es continua de 0t a valores en L2, pues va a ser absolutamente continua y la derivada de la norma al cuadrada es 2 veces el producto, este producto recuerdo que es la dualidad haga -1, haga 1, 0, ¿sí? Este producto de dualidad y se tiene que la derivada con respecto al tiempo de la norma de U de t en L2 al cuadrado va a ser 2 veces la dualidad de U' con U de t casi en todo punto en el intervalo 0t. Y además podemos estimar a la norma de U en las continuas de 0t a valores en L2 va a ser acotada por una constante veces, ¿quién? Pues la norma de U en L2 a valores en haga 1, 0, más la norma de la derivada de U' en L2 de 0t a valores en haga -1. Y bueno, pues vamos a verlo. Entonces, hacemos lo mismo. Tenemos que trabajar con las funciones regularizadas. Aquí lo podemos extender, como comenté antes, a un intervalo ligeramente mayor que el intervalo 0t. Lo prolongamos por 0 y definimos su regularizada. De nuevo, trabajamos con la convolución de las funciones regularizantes con U. Y ahora lo que nos va a interesar es derivar a la norma de las regularizadas, pero entonces voy a comparar una regularizada con epsilon, es decir, estoy en este caso, y una con delta. Es decir, voy a tomar U delta igual a eta delta convolución U. Vamos a derivar la norma de la diferencia, estas dos regularizaciones de mi función U al cuadrado. Y eso se puede hacer fácilmente. Eso es 2 veces el producto interno en L2 de la derivada de U epsilon prima por la derivada de U delta. Eso es simplemente la derivada de un producto, ¿verdad? Es estamos, ¿esto quién es? Esto es la derivada con respecto a t de la integral en omega de U epsilon de t menos U delta de t al cuadrado diferencial de t. Eso es exactamente eso. ¿Cómo derivamos? Aquí, esto no es de, perdón, no es de t, es de x, perdón. Aquí estamos integrando en la variable espacial y puede entrar la derivada adentro de la integral porque estamos integrando respecto a x, respecto a la variable espacial. Entonces eso simplemente me queda 2 veces U epsilon en t menos U delta en t veces la derivada de U epsilon de t por U delta de t. Bueno, esto se escribe
como un producto interior en L2 de omega, ¿sí? Entonces, si yo integro esa igualdad de S a T, pues tenemos nuevamente que la norma al cuadrado evaluada en T va a ser igual a la norma al cuadrado evaluado en S, más 2 veces, pues, el producto interno en L2 de omega de la derivada en tiempo de U epsilon menos U delta por U epsilon menos U delta. Entonces, simplemente hacer estas cuentas. Y podemos estimar, estas U epsilon y U delta son funciones de clase S infinito. Sin embargo, podemos acotar en L2 por la norma de U epsilon prima en tau en haga menos 1, porque esto también pertenece a haga menos 1, y multiplicar por la norma de U epsilon en haga 1, 0, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, a ver, si yo tengo una función f que pertenece a L2, bueno, también va a pertenecer a haga menos 1, ¿sí? Y si yo tengo una función u que pertenece a haga 1, 0, también pertenece a L2. Si yo tomo integral en omega de f por u por la desigualdad de Helder, esto me dice que es menor que la norma de f en L2 por la norma de u en L2. Esta es la desigualdad de Helder, ¿sí? Pero yo puedo acotar la norma de u en L2 por la norma de u en haga 1, 0. Entonces, en vez de este término, voy a poner la norma de u en haga 1, 0, ¿sí? Y, ¿qué habíamos dicho? Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo definir f actuando en u, pues justamente como esta integral. Entonces, cuando yo tomo su valor absoluto, pues es esto, y está acotado por la norma de f en L2 por la norma de u en haga 1, 0. Si yo divido por la norma de u en haga 1, 0, entonces, ¿qué tengo? Tengo que la f en u va a ser menor o igual que la norma de f en L2, y aquí está acotado por la norma de u en haga 1, 0, si u es distinto de 0, ¿verdad? Pues entonces, si tomo el supremo sobre las u's distinto de 0, esto me da, ¿quién? La norma de f en haga menos 1. Esto era mi definición de la norma de f en haga menos 1. Entonces, ¿quién va a ser la norma de
f en H-1, pues simplemente la norma de f en L2, automáticamente, ¿verdad? Entonces, tenemos esta desigualdad. Ay, perdón. Tenemos la desigualdad que dije antes. Esta desigualdad es válida, esta, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a elegir? Yo sé que U epsilon converge a U en L2, ¿sí? Eso quiere decir, hay estos resultados en los espacios LPs, que si tengo convergencia en mis espacios, hay convergencia en casi todo punto. Aquí estoy hablando en L2 de 0T a valores en L2, ¿sí? Esta convergencia, es decir, tenemos que U epsilon converge a U en L2 de 0T a valores. Bueno, podemos elegir por esta convergencia en tiempo, ¿sí? Podemos elegir un S de manera en que U epsilon de S converja puntualmente en el espacio de llegada que es L2, pero es usar esta convergencia, ¿sí? Cuando usamos esta convergencia en L2 de 0T a valores en L2, quiere decir que hay una convergencia puntual en casi todo punto del intervalo 0T. Y es una de esas S donde sí hay convergencia, porque hay que recordar que en L2 estamos tomando clases de equivalencia, estamos tomando convergencia dentro de estas clases de equivalencia. Entonces, normalmente en un punto no sabemos si converge o no, pero sí sabemos que si hay convergencia en L2, hay convergencia en casi todo punto puntualmente. Entonces, tomamos una de esas, ¿sí? Al tomar una de esas, bueno, yo tengo de esos valores de S, perdón, yo tengo que esta sucesión en norma va a estar acotada por el teorema fundamental del cálculo que hicimos, va a estar acotada por U epsilon en S, U delta S, con esta S, donde hay esta convergencia fuerte, ¿sí? Puntualmente, más esta cota que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, ¿eso qué nos está indicando? Bueno, si yo paso al límite en esta parte se va a cero, ese término desaparece, ¿sí? Y entonces puedo tomar el supremo en tiempo, en la S eso no afecta porque aquí no hay T, ¿sí? En este término no hay T. Y puedo tomar el límite superior cuando epsilon y delta tienden a cero. Eso hace que el término, aquí estaba el término U epsilon de S menos U delta de S al cuadrado en L2, esto es cero, ese término desaparece. Y en mi desigualdad utilizo la desigualdad de Young, es decir, este término es un término de la forma 2 veces la integral de S a T, podemos de A por B,
esto es menor o igual que ¿quién? Eso es menor o igual que la integral de S a T de A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Esta es Young integrada, es la desigualdad de Young. Entonces, utilizo esa desigualdad y también tomo S supremo en T. De hecho, aquí podría yo poner S, ¿sí? Y tomar posteriormente el límite cuando epsilon y delta tienden a 0. Bueno, pues justamente estas integrales van a tender a 0, ¿sí? Porque en particular esto es una convergencia en L2 en tiempo, ¿sí? O sea, aquí lo que nos importa es el espacio en tiempo donde estamos. Entonces, U epsilon de T en L2 converge a U delta o convergen a 0. Y lo mismo pasa con las U epsilon primas, que también están en L2. Ahí estamos pensando en una convergencia en L2. Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, pues que como este límite es 0, esto es 0. Y entonces, en las continuas, U epsilon menos U delta, en las continuas a valores en L2 tienden a 0. Y entonces existe una función V, esas son, digamos, sucesiones de Cauchy, o U epsilon es una sucesión de Cauchy en las continuas de 0t a valores en L2. Entonces tenemos una función a la que converge esa sucesión de Cauchy. Es decir, U epsilon menos la B convergen en la norma de las continuas de 0t a valores en L2 a 0. Pero teníamos esta convergencia, o sea, U epsilon converge a U en L2 de 0t a valores en donde queramos, en L2, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que ser esta U? Pues tiene que ser la B, porque hay un único límite, ¿verdad? Por unicidad de límite. Entonces, pues ya se tiene, ¿sí? Este resultado, la parte 1. También podemos ver nuevamente que la regularizada, la norma de la regularizada en el tiempo t al cuadrado va a ser igual a la norma de la regularizada en el punto S al cuadrado más 2 veces esta integral, ¿sí? Y de nuevo, hacemos esto de que el límite U epsilon casi en todo punto converge a U, pero además ya sabemos que U epsilon converge a la B, que es continua de 0t a valores en L2, y esas son la misma. Entonces podemos pasar al límite aquí. Y esto nuevamente podemos acotarlo por la dualidad haga menos 1, haga 1, 0 en las regularizadas, pero bueno, pues en el límite también va a pasar al límite, ¿sí? Este integral en L2 va a converger a
mis regularizadas en este espacio, ¿sí? Que en principio serían L2 de omega, pero pues no están, o sea, las funciones están en H-1 y en H10, ¿sí? Y por tanto, tenemos esta desigualdad y podemos usar de nuevo la desigualdad de Young, integrando respecto a S, obtenemos el resultado que buscábamos, que es justamente, ya lo perdí, es este, ¿sí? Y esta estimación. Tenemos esta estimación. Bueno. ¿Qué más podemos tener? Bueno, si omega es acotado de frontera regular, aquí recordamos que en los espacios de Sobolev es muy importante la regularidad de la frontera. Entonces, si tenemos M, un entero no negativo, tenemos una función U que está en el espacio de Wigner, L2 de 0t a valores en HM más 2 de omega. Y la derivada está en L2 de 0t a valores en HM. O sea, es decir, tengo dos derivadas de diferencia en el espacio, en X, entre la función y la derivada temporal, ¿sí? O sea, que hay M más 2 y aquí hay M. Entonces, la función va a ser continua de 0t a valores en H M más 1 de omega. Y de nuevo, podemos acotar a la norma de la U en T, ese máximo, esta es la norma en las funciones continuas de 0t a valores en H M, aquí es M más 2, perdón, M más 1 va a estar acotado por la norma de U en L2 a valores en HM más 2, más la norma de U' en L2 a valores en HM, y la constante únicamente depende del tiempo. Entonces, estos resultados, bueno, se utilizan mucho cuando uno ya trabaja con ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, vamos a empezar ahora a ver una de estas ecuaciones de evolución. Primero vamos a ver la teoría más o menos clásica en el caso de dimensión 1. Y espero hoy ver lo que entendemos por solución débil en el caso de la ecuación de ondas y en el caso de la ecuación del calor. Y la próxima aula vamos a demostrar que existen estas soluciones. Entonces hoy la primera parte de lo que vamos a ver ahora es ver o repasar un poco lo que es la ecuación de ondas en dimensión 1, es lo que se conoce también de la cuerda vibrante. Bueno, ¿qué vamos a considerar ahora? Bueno, vamos a considerar una función U con dos derivadas temporales. Entonces, lo que se tiene es que dos derivadas temporales menos una c cuadrada y dos derivadas espaciales, pues son igual a
una función haga, que es una función dada. Esta es lo que se conoce como la ecuación de la cuerda vibrante. En principio, se puede considerar en todos los reales, ¿no? Con X's en todos los reales, y el tiempo, pues, se puede también poner una condición inicial, pensar que U en X0, pues tenemos una posición inicial, y U sub t en X0 tenemos una velocidad inicial. Es decir, la cuerda se está moviendo y tiene una posición inicial y una velocidad que me va a indicar cómo va a ir cambiando, en qué dirección. ¿Sí? Cuando haga es 0, bueno, pues estamos pensando en la ecuación homogénea. ¿Qué propiedades o cómo vamos a entender la solución de este problema? Vamos a considerar que un subconjunto de R cartesiano con R más, es decir, el tiempo lo estamos pensando mayor o igual que 0, ¿sí? Y vamos a pensar en U, una función que va de qué en los reales. Vamos a decir que U es una solución clásica si U es de clase C2 en qué y se tiene la igualdad punto a punto, es decir, dos derivadas temporales evaluadas en X t menos C cuadrada, dos derivadas espaciales evaluadas en X t, vale 0 para todos los puntos de Q. Y vamos a decir que U es una solución generalizada de 5 en mi región del producto cartesiano, sí, para cualquier paralelogramo. Entonces, esta parte es muy importante. Cuando yo tenga, ahora lo vamos a hacer con un dibujo que se entiende mejor, que yo tenga rectas de la forma X más CT o X menos CT igual a una constante, y si yo me fijo en los vértices consecutivos A, B, C, D, en que se tenga que A, C, U de A más U de C es igual a U de B más U de D. Eso es lo que se conoce como ley del paralelogramo. Vamos a ver un dibujo. Yo me fijo en estas rectas, ¿verdad? Ay, bueno, no, eso no fue recta. Ayer me salió mejor. Bueno, tengo estas rectas. Estas son todas las rectas. Aquí tengo X y aquí va el tiempo. Las que pinté en rojo son rectas con pendiente menos 1 entre C, ¿sí? C es positiva en esta ecuación. Entonces, realmente es con pendiente negativa. Después tomamos las rectas con pendiente 1 entre C, que son las que son moradas, y me fijo, aquí tengo un paralelogramo, ¿verdad? Vamos a cambiar de color. Aquí tenemos este paralelogramo que está aquí. Bueno, pues este es A, este es B,
este es C, este es D. Entonces, lo que pedimos es que U en A más U en C, es decir, el vértice opuesto, sea igual a U en B más U en D, que es el vértice opuesto los unos a los otros, ¿verdad? Y que se tenga esa igualdad. Entonces, para la ecuación de ondas es muy importante estas rectas X menos CT, X más CT, ¿sí? De hecho, podemos ver que, ahora voy a quitar esto, perdón. Si yo nuevamente tengo aquí el tiempo y aquí tengo el espacio. Si yo tengo aquí un punto X0, T0, entonces, ¿quién le transmite información en la propagación, ¿sí? De mi onda? Bueno, pues este va a provenir de quién? De X0 menos CT0, aquí va a estar X0 más CT0 y decimos que este es el dominio de dependencia de este punto. Y al revés, ¿qué va a pasar si yo ahora pongo un punto? Aquí está X0. Bueno, pues este punto va a influir en toda esta región, ¿sí? Donde aquí me estoy moviendo por la recta X más CT igual a X0, la constante es X0, ¿sí? Y aquí es X menos CT igual a X0. Toda esta región se considera la región de influencia de este punto, de lo que estamos haciendo. Bueno, todo esto es muy importante si trabajamos en la variable X, por ejemplo, en un intervalo AB. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue este punto, o vamos, me salió un poco grande, perdón. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo llegue a este punto, va a rebotar, ¿sí? Si tengo condiciones en la frontera igual a 0. Entonces aquí va a rebotar, aquí va a rebotar, y ahí me sale mi paralelogramo, en este caso, muy claramente, ¿sí? Bueno, ay, no, algo hice mal, perdón, un segundo. No, eso. ¿Están viendo mi tela? No, ¿verdad? Reanudar, ya, perdón. Ahí está. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, pues siempre que yo tenga una función U de que en los reales, que sea una función evaluada en una de estas rectas, que es X más CT igual a constante, ¿sí? Más otra función que sea en X
menos ct igual a constante, pues va a ser una estructura que me va a funcionar. Entonces, estas siempre van a ser soluciones generalizadas. Una cosa de este estilo. ¿Sí? Bueno, pues se va a tener que, si U es una solución generalizada, no estamos hablando aún de soluciones fracas, es simplemente solución generalizada, donde no estamos pidiendo tampoco tanta regularidad, pero sí cumple esa condición. Y U es de clase C2, ¿en qué? Entonces va a ser una solución clásica. Bueno, vamos a demostrar esto. Entonces, vamos a suponer que es convexo y que la solución U es una solución clásica de la ecuación de ondas, ¿verdad? Entonces es UTT menos C U x igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 vértices consecutivos que están determinados por rectas x más menos ct igual a una constante y tomamos el rectángulo R, es decir, estamos trabajando aquí, ¿verdad? Entonces tenemos A, B, C, D y R es el rectángulo, es cerrado. Estamos considerando los bordes. Como que es convexo, el rectángulo tiene que estar contenido en qué. Y vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a definir xi como x más ct y eta como x menos ct. ¿Sí? Y vamos a poner a la función v en x eta que sea la función u en x t, que realmente es u evaluado. Yo quiero aquí tener x y quién es, pues es xi más eta, que me da entre 2, ¿verdad? Y si quiero poner t, pues me queda t va a ser xi menos z entre 2c, simplemente despejando de estas igualdades. ¿Sí? Y ahora escribimos el nuevo triángulo, el nuevo rectángulo en las nuevas variables. Ese es R tilde. Entonces, la función v es de clase C2 y se puede ver que la derivada de v con respecto a xi y con respecto a eta, son dos derivadas, es una derivada de orden 2, pues vale 0. Entonces, ¿qué me quiere decir? Si yo integro esta función respecto a eta o respecto a x o a obtener es que es una suma de funciones, uno en xi y otra en eta, donde son funciones de clase C2. Y por tanto, la función que habíamos propuesto, la U, que era solución, pertenece a la clase, o sea, de estas sumas en de este tipo, ¿verdad? Tenemos
ese tipo de solución, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pensar que tenemos una solución generalizada en qué y que U es de clase C2, ¿sí? Entonces vamos a tomar dos puntos, un punto, X estrella y T estrella en qué. Y vamos a tomar Xi y Eta suficientemente pequeños, de manera que la trasladada por Xi, C, Xi y por Eta y por C Xi menos C eta y por Xi más eta sigan perteneciendo a qué. Trabajando con esos, como U es solución generalizada, vamos a tener que cuando yo evalúo en los vértices, ¿verdad? Tenemos que, cuando evalúo en 1, menos, o sea, tenemos que sumar, aquí está U en X estrella, T estrella, aquí tenemos U en X más C Xi menos C eta. Además, pues vamos a tener la igualdad porque es una solución generalizada. Entonces es cuestión de colocar los vértices en el lugar adecuado, ¿no? Vamos a tener esta igualdad, ¿sí? Bueno, ahora agrego y resto este término y sumo y resto este término. Y entonces, como estamos suponiendo que U es generalizada, pues podemos dividir por eta y vamos a obtener esta igualdad pasando al límite, ¿verdad? Y entonces vamos a tener esta igualdad, pasando el límite cuando eta tiende a 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar esta igualdad. Si hacemos lo mismo ahora, sumando y restando en el primer miembro y restando esto en el segundo miembro y dividiendo por Xi y pasando al límite cuando Xi tiende a 0, pues vamos a obtener esta igualdad, es decir, estamos resolviendo el problema de forma clásica. Entonces, este es, bueno, como se considera, digamos, la solución de la ecuación de ondas. En general, se tiene lo que se llama la fórmula de D'Alembert, que nos dice que si yo tengo un dato inicial, es decir, U de X0, ¿vale? F de X, U sub T de X0, ¿vale? G de X, entonces si F es de clase C2 y G es de clase C1, vamos a poder trabajar con la solución clásica, ¿sí? Pidiendo que se valga
exactamente, bueno, la igualdad y los datos iniciales, ¿verdad? Estamos trabajando en la recta completamente. X pertenece a R y el tiempo es solamente positivo. Bueno, si tenemos eso, entonces podemos dar una fórmula, en este caso, ¿sí? Que bueno, es muy parecida a lo que dijimos, ¿no? Que se cumple en el paralelogramo, porque vamos a tener una función en x más ct y otra función en x menos ct, y tiene que ver con las condiciones iniciales. O sea, vamos a la función, la condición inicial, evaluarla en x más ct y en x menos ct, y a la condición inicial de la velocidad, integrarla desde x menos ct hasta x más ct. Y esto es lo que se conoce como la fórmula de D'Alembert para la solución de la ecuación de la cuerda vibrante. Bueno, nuevamente, si no estamos trabajando en los reales, si estamos en omega, una cosa de esta forma, pues podemos plantear, resolver, por ejemplo, esto igual a 0. Vamos a tener una forma tan clara, tan bonita, como la fórmula de D'Alembert, ¿sí? Podemos, ¿en qué sentido vamos a encontrar una solución para este problema, ¿no? La ecuación. Esto tiene muchas aplicaciones porque esto puede ser un tambor, ¿sí? Tenemos un tambor y la ecuación de ondas, pues estás vibrando, ¿no? El tambor, tocando el tambor, eso va a deformar esto y provoca un sonido, ¿verdad? Entonces, podemos pensar si se puede encontrar una solución explícita o en qué sentido podemos hablar de una solución, de una ecuación de este estilo. Bueno, pues eso es un poco lo que queremos ver ahora. Y entonces vamos a hablar muy en general de lo que va a ser una solución débil de una solución fraca. Voy a ver el caso más general porque me cuesta el mismo trabajo que hacerlo solo con el laplaciano. Vamos a, ay, parabólicos, no, estos son hiperbólicos, perdón, no cambié de una transparencia a otra. Es que empecé con calor y después decidí que empezara con ondas. Vamos a considerar el sistema hiperbólico, que son dos derivadas temporales más un operador, que ahora vamos a explicar cómo es este LDT, aplicado a U igual a F en que sub T, que es omega producto cartesiano con 0T. Omega estamos pensando que es un conjunto abierto regular de Rn. Vamos a pedir condiciones Dirichlet homogéneas en la frontera y vamos a pedir pues tener al tiempo t igual a 0 una condición inicial que es una función, es u0 de x, y una velocidad inicial que también es una función,
que es U1 de X, y esto se tiene en omega. Aquí en omega está contenido en Rn. ¿Mm? Bueno, ¿cómo va a ser nuestro operador LDT? Bueno, es lo que se llama ya vimos en el caso de los problemas elípticos, operadores de esta forma. ¿Cómo van a ser? Pues va a ser, va a estar dado por unas funciones alfa y j que dependen de X, eso ya lo habíamos visto con los problemas elípticos, pero ahora le puedo permitir que dependa del tiempo. ¿Sí? Este operador, en principio, puede depender del tiempo. ¿Y qué va a hacer a cada y? Pues le toma su derivada con respecto a xj y tomamos a esto, la derivada con respecto a x. Esto también se puede escribir como la divergencia de alfa. Ay, salió algo que no quiero. Por alfa gradiente de y. ¿Sí? Entonces podemos pensar en este tipo de operadores y, bueno, ya meter términos de orden inferior. Hablo de derivadas nada más de orden 1 con respecto a X, ya ahora no estamos metiendo más que derivadas espaciales, ¿sí? Y una derivada de orden 0. ¿Cuándo vamos a decir que este operador es hiperbólico? Bueno, si la parte de orden superior es elíptica, uniformemente elíptica, para todo xiste en kt, y tenemos esta desigualdad para todo xi en Rn. Esto es exactamente una condición de elipticidad, que ya habíamos hablado de ellas. Bueno, en principio, aquí se ve de dónde esto lo olvidamos, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a pensar? Que F está en L2, en principio mis coeficientes van a estar en el infinito W1 infinito de QT, los BIs y CIs en el infinito, ¿sí? Bueno. Para el caso de la ecuación de ondas, vamos a suponer más regularidad. Voy a suponer que de hecho los alfa y j, beta I y C son de clase C1 a la cerradura de QT, y F, sí, que pertenezca al E2, el dato inicial U0 en H10, U1 en L2. Bueno, si yo trabajo con estas ecuaciones, podemos definir una forma bilineal que va a depender del tiempo. En realidad bueno, ahora vamos a ver cómo integramos por partes y demás, pero yo puedo, dado mi ecuación de ondas y mi operador L, integrar en omega la parte de L e integrar por partes. Entonces recordemos que teníamos menos la suma de las parciales con respecto a XJ de alfa y J. Yo había puesto Y, pero bueno, U, X, Y. Bueno, pues si yo integro en omega
y multiplico por una función b. Esto, suponiendo que todo sea 0 en la frontera, me va a quedar alfa y j, u, x, y, v, x, j. Bueno, eso es lo que estoy poniendo acá. De la misma manera, bueno, este término nada más sumo las derivadas que teníamos ahí, ¿verdad? Teníamos estos términos, bueno, pues multiplico por la b y obtengo este término y c, pues nada más me queda aquí c por v. Y todo lo integro en omega e integro con respecto a x. Bueno, entonces, si yo tengo una solución clásica, una función de clase S2, puedo hacer esto, puedo trabajar con esto. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de una solución fraca? Vamos a suponer que U es una solución regular, una solución suave, una solución clásica de mi problema, perdón, es que lo copié del otro, hiperbólico. ¿Sí? Ahora, voy a definir una U, pero bold face, más oscura. Es una función que va del intervalo 0t en haga 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues a u en cada t es una función que cae en haga 1, 0. Entonces hay que ver qué hace a x, pues es simplemente evaluar a u en x t. Y esto es x en omega, perdón, estaba ya muy cansada ayer, se nota. Y de la misma manera, pues definimos a la f negritas como una función que va de 0t a L2 de omega. Bueno, si yo fijo una función de en haga 1, 0, puedo multiplicar mi ecuación de ondas, aquí está mi L de U, por mi función V e integrar por partes, ¿sí? Entonces yo integro, multiplico, integro por partes. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, esto es el producto en L2 de omega, ¿sí? Estamos integrando únicamente por la B que está en haga 1, 0 de omega. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si yo tengo una solución clásica, puedo multiplicar por la B. Aquí utilizo mi forma bilineal, en realidad integro por partes, ¿sí? Y voy a tener esta igualdad. Bueno, si yo tengo una solución de eso, bueno, pues vamos a decir que es una solución fraca, digamos. Ahora, si se resuelve esto, ¿qué vamos a tener? Bueno, que las dos derivadas temporales de la U, en realidad, las puedo escribir como una función G0 más una suma de funciones de derivadas con respecto a xj, ¿sí? Donde F0, ¿quién es? Mi función F que pertenece a L2. ¿Quiénes son estas? Pues BI por U derivada con respecto a XI, que, bueno, en principio esto está en L2. Pero
¿Esta qué va a ser? Bueno, y CU, que está en L2, ¿verdad? ¿Qué va a ser esta GJ? Bueno, pues son sus derivadas. Entonces recordamos cuando estudiamos haga -1, que se escribía cualquier función en haga -1, se escribe como una función f0 más una suma de derivadas de funciones que pertenecen a L2. Entonces, esto es lo que son funciones en L2 y estamos tomando sus derivadas, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Que UTT pertenece a algo en el tiempo, no sabemos, pero toma valores en haga -1 de omega, ¿sí? Entonces, lo que dice es que la primera ecuación que pusimos aquí, un producto en L2 de omega, no es verdad. O sea, sí es verdad si la solución es clásica, pero si nosotros miramos lo que está resolviendo, en realidad es en haga -1, entonces tenemos que cambiar esto por una dualidad, ¿sí? Bueno, ahora sí podemos decir que es una solución frac. Va a ser una función que pertenezca a este espacio de Wöchner, va a ir de L2 de 0t a haga 1, 0 de omega, cuya derivada en tiempo pertenezca a L2 de 0t y tome valores en L2, y cuyas dos derivadas en el tiempo pertenezcan a L2 de 0t a valores en haga -1 de omega. Y resuelve el problema para cada v en haga 1, 0 de omega. Aquí no hay tiempo, ¿sí? Esta función no estamos pidiendo nada respecto al tiempo. Es simplemente para cada función v en haga 1, 0 de omega, y en casi todo tiempo vamos a pedir que se tenga esta igualdad. Esto es haga -1, haga 1, 0. ¿Sí? Este producto de dualidad. Y que la función evaluada en 0 sea u de 0 y la función evaluada, la derivada de la función en 0 valga 1. Ahora, este resultado que vimos antes sobre los espacios de Wöchner me dice que si yo tomo, si yo veo este espacio, ¿verdad? Yo tengo que U está acá, entonces vamos a tener que la solución es o sea, la función que está en L2 de 0t a haga 1, 0 de omega con la derivada en L2 de 0t a valores en L2, pues va a ser continua de 0t a valores en L2. ¿Y cómo es la derivada? Pues va a ser continua de 0t a valores en haga -1. Aquí yo tengo que pedir, es decir, tomo el espacio más pequeño, ¿verdad? Porque aquí U en particular está en L2 de 0t a valores en L2 y U' está en L2 de 0t a valores en L2. Ahí tenemos U es continua
de 0t a valores en L2. Y para U', pues también está en H-1. Entonces, U' es continua de 0t a valores en H-1. ¿Sí? Entonces, esa va a ser mi idea de solución y vemos que aquí tiene sentido hablar de la función en t igual a 0 por esta continuidad. Entonces, bueno, ella o su representante, hay un representante continuo que va de las continuas de 0t a valores en L2. Entonces, en ese sentido vamos a hablar de solución débil. Bueno, con las ecuaciones parabólicas, vamos a hablar de solución débil, de solución fraca en el mismo sentido. Nuevamente, aquí tenemos una derivada respecto al tiempo más el operador L de t en U y queremos resolver ese problema con una F en L2. Aquí vemos que solamente es una derivada de orden 1 en tiempo. Entonces, nada más ponemos una condición inicial para t igual a 0. ¿Sí? El operador es el mismo que vimos antes, es un operador LDT uniformemente elíptico, ¿sí? Y pedimos, pues, que F esté en L2 de Q sub t, el dato inicial en L2 y los coeficientes, por ejemplo, en W1 infinito de QT, B y C en el infinito de QT. Bueno, lo mismo que en el caso de onda, se puede transformar, o sea, un caso particular es cuando tenemos, bueno, aquí está una parte en inglés, en fin, bueno, perdón. Obtenemos si alfa y j es la delta de Kronecker, que vale 1 si i es igual a j, 0 si es distinto de j, pues obtenemos el operador menos laplaciano y tenemos lo que seguramente ya conocen como la ecuación del calor. Podemos nuevamente definir la forma bilineal dependiente del tiempo y ahora vemos a la función U en negritas que a cada tiempo le asocia una función en H10. ¿Qué quiere decir? Que yo evalúo a U en T y eso me da una función en H10, es decir, lo tengo que evaluar en X para saber quién es, y eso es simplemente U de Xt. Y de manera similar se piensa en la función f en negritas que va del intervalo 0t a valores en L2 de omega. Entonces, igual, yo miro a f de t, pero esa es una f negrita, ¿verdad? Eso es una, esto pertenece a L2 de omega. Entonces, ¿cómo sabemos quién es? Pues lo tengo que evaluar en X y eso es simplemente mi función f de Xt. Bueno, pues nuevamente, ¿cómo vamos a
a hablar de una solución fraca, bueno, si yo pienso que tengo una solución regular y yo tengo una v en H1, 0, yo puedo multiplicar mi ecuación diferencial por v e integrar por partes, ¿sí? Entonces, esto es en particular, esto es en L2 de omega, ¿verdad? Esta es mi forma bilineal donde ya hay un integral sobre omega y esto también es en L2 de omega. Es un producto de dualidad. Nuevamente, ¿qué me está diciendo la ecuación? Bueno, pues si yo tengo una U que resuelve 17, pues puedo escribirla, decir, bueno, pues UT, en este caso, es una función en L2 más la derivada de una función en L2. Por tanto, pertenece a H menos 1. Eso me está diciendo que la norma de UT en H menos 1 está acotada por la norma de U en H1, 0, porque aquí hay una U en H1, 0 y aquí también me aparece la norma de U en H1, 0, más la norma de F en L2. Entonces, puedo acotar este problema. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que tenemos una solución fraca de la ecuación del calor? Pues va a ser una función U en el sentido que decíamos, esta U negrita, y es una función que va de L2 de 0t y toma valores en H1, 0, cuya derivada está en L2 de 0t a valores en H-1. Y es una solución fraca si el producto de dualidad, aquí nuevamente hay que cambiar al producto de dualidad porque mi noción de solución débil no me da más regularidad. Donde se tenga esta igualdad para toda V en H1, 0 y en casi todo punto en el intervalo 0t y se satisfaga que U de 0 vale U de 0. Nuevamente, el resultado que vimos para los espacios de Wöhner, ahora queda mejor porque cae en medio y nos da más regularidad para la U. No nos tenemos que ir a H-1, ¿sí? La U va a ser continua de 0t a valores en L2. Este es el resultado que vimos con el espacio de Wöhner, que cae funciones que van de L2 de 0t a valores en H1, 0, con derivada en L2 de 0t en H-1, bueno, pues son continuas de 0t a valores en L2. Por esto, ¿sí? Es el conjunto que está en medio. Bueno, pues por hoy, sí, nada más. Lo que vamos a hacer en la última aula es ver que tenemos soluciones fracas tanto de la ecuación de ondas, bueno, de la ecuación hiperbólica, como de la ecuación parabólica que estuvimos viendo hoy. Y eso pues va a ser los últimos resultados de lo que se vio en el curso de verano.